Hola, somos el grupo número 3. En esta oportunidad hablaremos sobre el derecho a la indemnidad sexual infantil y juvenil. En primer lugar, debemos definir o remarcar a qué se refiere el derecho a la indemnidad sexual infantil y juvenil. Básicamente trata sobre la protección que tienen los niños y adolescentes frente a cualquier tipo de agresión, abuso o explotación sexual. Este derecho busca garantizar que los menores de edad crezcan en un ambiente seguro y libre de cualquier tipo de amenaza a su integridad sexual. Sin embargo, esta no es la realidad a la que se ven sometidos nuestros niños. Es por eso que hemos decidido como grupo realizar una encuesta a nivel de los estudiantes de nuestra universidad. Hemos obtenido como primeros datos que el 60% de los encuestados han sido del género femenino entre los 18 y 24 años y que el 48% de estos pertenecieron a la Facultad de Derecho y Humanidades. Escogimos como nuestro público objetivo a los estudiantes de dicha universidad por el fácil acceso, ya que al ser estudiantes podemos conversar con ellos de manera más efectiva y aplicamos la encuesta de forma más eficiente y rápida. Como resultado de nuestra primera pregunta de la encuesta, obtuvimos que solo un 52% de los encuestados indica desconocer el derecho a la intimidad sexual infantil y juvenil, destacando la falta de educación sexual integral en nuestro sistema educativo, también la ineficiencia judicial de nuestro país, lo cual desincentiva denuncias y genera más impunidad en los casos de violencia que hay en nuestro país. Como resultado de esta pregunta, obtuvimos que el de total de encuestados, el 74% subraya la necesidad de que los medios de comunicación ofrezcan siempre programas activos y de sensibilización y prevención del abuso sexual infantil y juvenil. Esto resalta su importancia para difundir información relevante y educativa, lo cual protege a su vez a nuestros niños y jóvenes vulnerables. Una difusión responsable puede contribuir significativamente en instaurar una cultura de intolerancia hacia el abuso sexual. Respecto a la pregunta 3, obtuvimos que el 74% considera esencial brindar información sobre la educación sexual en las escuelas. Este enfoque es clave para abordar estos aspectos como el consentimiento y las relaciones saludables, permitiendo a los jóvenes y adultos comprender claramente lo que es una sexualidad saludable y tomar decisiones informadas y responsables. Esto contribuye a crear un entorno seguro y enfocado en lo que es la prevención del abuso sexual. Respecto a la pregunta número 4, obtuvimos que el 76% considera fundamental promover siempre una cultura de denuncia y apoyo, aun cuando nuestras víctimas muchas veces no son atendidas como se les debe en las dependencias policiales y se les hace caso omiso a su solicitud o a su denuncia en todo caso. El abuso sexual infantil y juvenil se debe también a que muchos ciudadanos no denuncian por vergüenza o temor al juicio de quienes los rodean, sin importar su edad o cultura. Fomentar la denuncia proporciona un ambiente seguro y de apoyo tanto para otras víctimas como para sus familiares, lo cual ayuda a fomentar estas denuncias y que los responsables puedan ser encarcelados. También contribuyen hacia una sociedad más justa y protegida. Respecto a la pregunta 5, obtuvimos que el 56% considera crucial promover la educación sexual desde la infancia como medida preventiva contra el abuso sexual, ya que esto implicaría proporcionar herramientas para establecer límites personales y que estos niños sepan reconocer comportamientos inapropiados, capacitándolos con el conocimiento y habilidades necesarias para protegerse frente a cualquier situación que se pueda generar. Esta iniciativa contribuye a crear un entorno más seguro, consciente y protegido para nuestros jóvenes y niños, por supuesto.
Respecto a la pregunta 6, el 60% opina que las instituciones educativas siempre deberían establecer políticas más rigurosas para proteger el derecho a la intimidad sexual de nuestros niños y jóvenes, por supuesto. Consideran que es esencial aplicar medidas más eficientes para cuando se infrinjan esas leyes de protección, con la cual se puede asegurar una prevención adecuada y un apoyo garantizado en caso de abuso sexual. Respecto a la pregunta 7, un 72% cree que los padres siempre deberían recibir capacitación sobre cómo hablar con sus hijos acerca del abuso sexual. Sin embargo, muchos padres carecen de esta preparación o información o han crecido ellos también en el desconocimiento por tradiciones en su familia. Y lamentablemente muchos de los casos de abuso que se han dado es porque los niños o adolescentes, muchos de ellos no sabían que lo que les estaban haciendo estaba mal o ni siquiera sabían cómo describir lo que les pasaba porque no sabían y había mucho desconocimiento. Es por ello que para crear un entorno más seguro es necesario que los padres aprendan de esto, se les haga charlas y que estos puedan educar a sus hijos. Respecto a esta pregunta, el 70% opina que la legislación en cualquier país debería fortalecerse para prevenir y combatir el abuso contra niños y jóvenes. Si bien es cierto, en nuestro país, con el pasado de los años ha habido mucha legislación para abordar estos temas y que se les dé una prioridad y mayor protección a los niños y adolescentes, el problema surge también al momento de aplicarse, porque tenemos muchas leyes que ayudan, protegen supuestamente, pero al momento de aplicarse no es idóneo y no se logra muchas veces el resultado de esta ley. Entonces ahí también un problema ya al aplicar la ley o que en muchos casos los jueces se ven envueltos en corrupción y otro tipo de escándalos y no le dan prioridad a estos temas. Respecto a la pregunta 9, el 54% de los estudiantes encuestados está a favor de reconocer la importancia de la educación sexual integral. Eh, Como puedo decir, al ser jóvenes que estamos estudiando y nos hemos informado y ya sabemos las consecuencias y cómo es que toda esta problemática ha surgido respecto a la intimidad sexual de los niños y jóvenes, somos más conscientes de por qué se debería tener esta educación integral en los colegios, en las escuelas, ¿no? El 64% de los encuestados apoya la aplicación de una política más efectiva para sancionar y prevenir el abuso sexual infantil. De este porcentaje, un 26% está a favor también que una política más autoritaria para reducir estos casos. Consideran que las leyes y políticas más eficaces son necesarias para prevenir el aumento de la infracción que ocurre a diario en nuestro país, lo cual es innegable. Resultados de esta pregunta, si bien es cierto, han aumentado las normas, las leyes respecto a la protección de la intimidad sexual de nuestros niños y adolescentes jóvenes, lo que parece y muestran los resultados, encuestas, estadísticas, es que en vez de disminuir, cada año esa cifra va creciendo y uno se pregunta por qué, si se supone que hay más normas, se están implementando más normativas, más autoritarias, ¿por qué esa cifra sigue creciendo? Porque lo cierto también es que si bien es cierto, todas esas leyes no tienen sentido si no hay si esto no conlleva, no va de la mano con la educación, si nuestros niños no están recibiendo información adecuada sobre su sexualidad, sobre cómo ellos deben defenderse o saber qué situaciones son peligrosas o en qué situaciones ellos están en peligro. Respecto a esta pregunta, el 60% de nuestros encuestados sugiere que los programas de prevención deberían incluir
un discurso también sobre las habilidades de autoprotección y autoestima para los niños y adolescentes que hayan sufrido abuso, porque si bien es cierto, la mayoría de veces, en la mayoría de casos que se han dado, estos niños no sabían que estaban viviendo una situación de violencia o que esos actos atentaban su indemnidad sexual. Respecto a la pregunta 13, los estudiantes que hemos encuestado tienen diferentes opiniones sobre la efectividad de las medidas tomadas por nuestras autoridades para proteger a los niños y adolescentes. Mientras que un 54% confía en estas medidas y considera que sí son efectivas, hay un 22% que las considera insuficientes y un 18 que tiene una visión mixta, ¿no? Que si bien es cierto que ha avanzado, pero que también resultan insuficientes aún para proteger la intimidad de nuestros niños. Es por eso que es importante evaluar constantemente las políticas para garantizar la seguridad de la intimidad sexual de nuestros jóvenes en nuestra comunidad. Respecto a la pregunta 14, creo que esta pregunta es un poco muy importante y muy revelador el porcentaje que hemos tenido sobre nuestros encuestados, ya que nos arrojó que un 36% solo ellos pueden hablar cómodamente sobre su sexualidad con sus padres y un 34% encuentra dificultades en esta comunicación y el 20% indica que depende de la dinámica familiar. Entonces, se puede denotar que nuestros niños, jóvenes, no se sienten con la seguridad o muchas veces su familia, su entorno familiar no les da esa confianza como para que ellos hablen de esos temas con sus padres. Y muchas veces no es porque los padres no quieren, sino porque es un tema tabú que lo vienen arrasando de generación en generación y es muy difícil romper esa cadena para los padres y es por eso que sigue también con los hijos. Es por eso que se hablaba de la importancia de hablar de esos temas en los colegios y que haya charla para los padres y que estos se muestren más abiertamente a escuchar a sus hijos y les proporcionen un entorno donde haya confianza. Según nuestros encuestados respecto a esta pregunta, el 44% percibe que los casos de abuso sexual infantil y adolescente se denuncian con cierta frecuencia. Sin embargo, el 34% aún considera que hay una cantidad considerable de casos que no se denuncian. Bueno, particularmente como grupo opinamos que esto se debe a que muchas veces las autoridades hacen caso omiso de esas denuncias. Si bien es cierto, las reciben, muchas veces lo dejan ahí, no le dan seguimiento y pues generan desconfianza en las personas, en las víctimas y ya no lo denuncian y muchas veces eh, llega a suceder lo peor, a que haya un abuso para que recién actúen, lo cual es lamentable. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que si bien es cierto, hemos avanzado en cuanto a normativa, políticas para proteger la intimidad sexual de nuestros niños y jóvenes, sin embargo, aún encontramos mucho tabú en cuanto a los padres hablar sobre estos temas con sus hijos. Es por eso que se habla de la importancia de que hay una educación integral y que nuestros niños aprendan a identificar situaciones de riesgo y que puedan autocuidarse y que los padres estén más pendientes, que reciban charlas y que también puedan ir a terapia si es que es necesario y tratar de contribuir a la solución de esta problemática de forma sistemática, desde casa, desde los colegios, porque es la única manera de reformar todo un sistema que está dañado.